La invasión estadounidense de Panamá, del 20 de diciembre de 1989 al 31 de enero de 1990. La invasión de Panamá por parte de Estados Unidos a finales de 1989 fue una intervención llevada a cabo con el objetivo de mantener la dominación de Washington en América Latina, entre otros países de la región. Panamá era de particular importancia para Estados Unidos, principalmente por el Canal de Panamá que conecta el Atlántico con el Océano Pacífico y su relevancia para los intereses militares y económicos de Estados Unidos. La participación de Estados Unidos en el Canal de Panamá inició en 1902 al tomar la construcción de los franceses. En 1903, Washington incitó el movimiento independentista panameño, que finalmente resultó en la autonomía de la nación respecto a Colombia. Esto garantizó a los estadounidenses la posesión exclusiva y permanente de la zona del Canal de Panamá, a cambio de una importante compensación financiera. Desde su inauguración en 1914, el canal ha sido clave en las relaciones entre ambas naciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, el control del canal se volvió un tema de disputa. Inspirados por los egipcios, que nacionalizaron el Canal de Suez en 1956, los panameños exigieron lo mismo en 1964, tras un disturbio donde soldados estadounidenses mataron a varios panameños. Las dos naciones rompieron brevemente relaciones. La disputa se resolvió en 1977 con los tratados Torrijos-Carter. Acordaron que Panamá controlaría el canal desde el 31 de diciembre de 1999, siempre que siguiera abierto a buques estadounidenses. Al firmar los tratados Torrijos-Carter, Washington no renunció a sus intereses en Panamá. El teniente coronel Manuel Noriega, jefe de inteligencia militar, era un as bajo la manga. Noriega fue informante pagado de la CIA y sirvió para desestabilizar intereses soviéticos en la región. Como gobernante de facto de Panamá, también ayudó a Washington a controlar el país. En los años 80, Noriega se volvió problemático por sus lazos con cárteles de droga. El llamado a dejar el poder alejó a Noriega de Estados Unidos y lo acercó a los soviéticos. Ese fue el comienzo de su caída. Washington promovió un golpe fallido contra Noriega en 1988 y lo acusó de delitos relacionados con drogas. Estados Unidos no tomó acciones militares porque el presidente Reagan no quería afectar la campaña presidencial de George Herbert Walker Bush. Bush padre fue jefe de la Agencia Central de Inteligencia cuando la agencia cooperaba con Noriega y conocía sus lazos con cárteles de droga. Tras la elección de George Herbert Walker Bush como presidente, estas preocupaciones políticas dejaron de importar. La oportunidad llegó en mayo de 1989, cuando Noriega anuló la victoria de la oposición en las elecciones nacionales. Estados Unidos presionó a Noriega para aceptar los resultados electorales, pero él se negó, rompió todos los lazos y declaró la guerra entre Panamá y Estados Unidos el 15 de diciembre de 1989. Al día siguiente, tropas de las Fuerzas de Defensa de Panamá, también conocidas como la PDF, detuvieron a un grupo de 4 soldados estadounidenses en un vehículo privado y comenzaron a acosarlos. El incidente acabó con un teniente de la Marina asesinado a tiros. Otro oficial naval estadounidense que presenció el incidente fue agredido y su esposa fue amenazada. Fue un punto de inflexión para el presidente Bush, quien ordenó la ejecución de la Operación Causa Justa, la invasión de Panamá. Las fuerzas de defensa panameñas difícilmente eran un adversario igual. Con alrededor de 16,000 hombres armados, la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa de Panamá, con 500 hombres, estaba organizada en 2 batallones y 5 compañías de infantería, una tropa de caballería y 2 compañías de orden público, y solo contaba con aeronaves no de combate. La Marina tenía apenas 400 hombres y pocas embarcaciones. Con solo 28 vehículos blindados, la infantería de las Fuerzas de Defensa de Panamá no era capaz de ofrecer mucha resistencia contra la invasión estadounidense. Los generales estadounidenses temían que las Fuerzas de Defensa de Panamá se retiraran a las montañas y usaran la guerra de guerrillas. En ese caso, los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Panamá serían una gran amenaza para la seguridad del país. Por eso, el Comando Sur de Estados Unidos envió más de 27,000 soldados para la misión. Casi la mitad de este número, alrededor de 13,000 soldados, ya estaban estacionados en bases militares estadounidenses en Panamá. Eran soldados de la 193A Brigada de Infantería, un batallón de la 7A División de Infantería Ligera y otro de la 5A División de Infantería Mecanizada. También había unidades más pequeñas de los Marines, la Fuerza Aérea y la Marina, además de las tropas en Panamá. La Fuerza de Ataque, formada por soldados de la 82ª División Aerotransportada y el 75 Regimiento de Infantería, realizó la mayoría de los combates del día D. Ejército, Rangers,
fuerzas especiales, SEALs, operaciones especiales de la Fuerza Aérea y embarcaciones especiales de la Marina. Un total de 7.000 soldados. Las demás tropas aterrizarían en Panamá tras la derrota de las fuerzas principales de la PDF para pacificar el país. El general Carl Steiner, comandante operativo en la Operación Causa Justa, estableció la hora H a las 0100 del 20 de diciembre de 1989. Las unidades se dividieron en grupos de tarea con objetivos y asignaciones específicas. Estos eran los grupos de tarea: Rojo, Atlántico, Pacífico, Bayoneta, Semperfi y Operaciones Especiales Conjuntas. Debido a la inusual actividad de la PDF la noche del ataque, Steiner adelantó la hora H a las 0:45 horas sin querer perder completamente el elemento sorpresa. El grupo de tarea Bayoneta, la tropa estacionada en Panamá, fue la primera en atacar. Su tarea probablemente era la más difícil. Se les ordenó tomar el fuerte Amador y la comandancia, el cuartel general de la PDF. Salieron a las 0:45 horas desde sus posiciones iniciales y se desplegaron en 3 grupos de tarea: Gator, Red Devil y Wildcat. Gator, asignado para tomar la comandancia, aisló el cuartel general a las 03:30. Tuvieron bajas importantes al avanzar por las calles de Panamá. Al llegar al objetivo y recibir fuego de pequeños destacamentos de la PDF, la fuerza de tarea Gator atacó con todo contra la PDF en la comandancia. El complejo fue destruido por fuego de tanques Sheridan, vehículos LAV-25 helicópteros de asalto, cañoneras AC, 130 y AH-64 Apache con misiles Hellfire. Las fuerzas de la PDF, reforzadas con compañías de orden público, resistieron a los estadounidenses hasta la tarde. Incluso alcanzaron un helicóptero AH-6 Little Bird, obligándolo a aterrizar de emergencia. Explotó después de que su tripulación de 2 personas escapó a las 16:00 horas. Los soldados estadounidenses rompieron el muro y entraron al complejo. 2 horas después, la comandancia fue tomada y el comando central de la PDF eliminado. A las 0:45, la fuerza de tarea Diablo Rojo avanzó al fuerte Amador y bloqueó la salida para las tropas que intentaron escapar. 15 minutos después, el resto de la fuerza de tarea asaltó la base. Las fuerzas de Defensa del Pueblo rechazaron rendirse y siguieron luchando hasta las 16:45. A la 1 de la mañana, 1.300 Rangers de la Fuerza de Tarea Roja se lanzaron en paracaídas sobre la base militar de Río Otto, hogar de 720 hombres de la 6ª y 7ª Compañía de Fusileros, 2 unidades muy leales a Noriega. El asalto fue precedido por 2 F-117 Nighthawk que lanzaron bombas de 2.000 libras para aturdir a los soldados en la base. Fue la primera misión de combate de los Nighthawk. El bombardeo solo alertó a los soldados de la PDF sobre la inminente invasión, sin efectos significativos. Se encontraron con los Rangers estadounidenses, que saltaron en paracaídas desde 500 pies bajo fuego, pese a la resistencia panameña. El segundo y tercer batallón de los 75 Rangers se encargaron de la guarnición con relativa facilidad y tomaron el control de toda la base y la pista de aterrizaje en menos de 1 hora. La fuerza de tarea Red Tango, primer batallón de los 75 Rangers y la compañía C del tercer batallón, realizaron un salto en paracaídas en el aeropuerto Tacóman-Torrijos, en las afueras de Panamá. A estas unidades se les asignó la tarea de preparar el campo para la 82ª División Aerotransportada con el apoyo de helicópteros de asalto AH-6 y cañoneras AC-130. Los Rangers superaron fácilmente a la 2ª Compañía Aerotransportada de las Fuerzas de Defensa de Panamá. Capturar la terminal principal fue más difícil, porque los hombres de Noriega tomaron como rehenes a 347 pasajeros brasileños. 2 horas y media después, los rehenes fueron liberados y el aeropuerto quedó bajo el control de las fuerzas estadounidenses, al costo de la vida de 4 Rangers. Aunque la pista de aterrizaje ya estaba asegurada, el segundo batallón del 504 o Regimiento de Infantería Paracaidista saltó sobre el aeropuerto Tacóman-Torrijos a las 02:10, seguido por el resto de las unidades de la Fuerza de Tarea del Pacífico. Junto con ellos, 8 tanques M551 Sheridan fueron lanzados desde el aeropuerto. Soldados de la 82ª Aerotransportada hicieron asaltos aéreos sobre posiciones de las Fuerzas de Defensa del Pueblo en Tina, Hadas, Panamá, La Viejo y Fuerte Cimarrón.
Tras intensos combates y apoyo de cañoneras AC-130, la 82ª eliminó a la mayoría de las fuerzas de Defensa del Pueblo, la primera compañía de infantería, el 12O Escuadrón de Caballería, la Unidad Especial de Seguridad Antiterrorista y un batallón de élite 2000, con la mayoría de sus vehículos blindados al acero 100, la Fuerza de Tarea Atlántico, compuesta por un batallón de la 7ª División de Infantería y el 3er Batallón del 54º Regimiento de Infantería Paracaidista, que formaban parte de la 82ª División Aerotransportada. Ambos, desde Panamá, atacaron primero el Fuerte Espinar y la 8ª Compañía de Fusileros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo. Los combatientes en la base ofrecieron una fuerte resistencia y solo sucumbieron después de que los barracones fueran completamente destruidos por el fuego de artillería. Se topó con mayor resistencia. En la base naval de Cocosalo, junto al asentamiento estadounidense, los soldados de la primera compañía de infantería naval de la PDF resistieron 4 horas antes de rendirse. La Fuerza de Tarea Atlántica tomó los penales de Renaissance y Gamboa, liberando a prisioneros acusados de organizar el golpe contra Noriega y a un agente de la CIA. En el primer día de la invasión, unidades especiales, una compañía de fusileros navales y otra de vehículos blindados ligeros apoyaron a las fuerzas convencionales. Principalmente establecieron retenes para evitar que las unidades de la PDF se reforzaran entre sí. En las etapas posteriores de la operación, fueron desplegados a provincias periféricas con la tarea de neutralizar las guarniciones locales de la PDF. Destacó la misión de la Fuerza de Tarea Blanca, integrada por 3 pelotones del cuerpo de Navy SEALs. La fuerza llegó a la costa de Panamá a la hora H en sus botes Zodiac. Su objetivo era el aeropuerto Punta Patilla, donde el jet privado de Noriega estaba estacionado antes de que atacaran el hangar con el avión de Noriega. Los SEALs bloquearon la pista con aviones ligeros. Los SEALs destruyeron el jet de Noriega con un antitanque, 4, pero tuvieron 4 muertos y 8 heridos. Más de lo que habían anticipado inicialmente, el día D fue evaluado como una operación muy exitosa. Las principales unidades del PDF fueron derrotadas y los soldados que no murieron ni resultaron heridos en combate se rindieron o se dispersaron. El 20 de diciembre, la 7ª División de Infantería y la 16ª Brigada de Policía Militar llegaron a Panamá para restablecer el orden durante 4 días. Lucharon contra los restos de la Fuerza de Defensa de Panamá, que seguían resistiendo tras asegurar la capital. Las fuerzas de estabilización enfocaron su atención en otras provincias y guarniciones locales de la Fuerza de Defensa de Panamá. Sin embargo, el objetivo principal de la operación, la captura de Manuel Noriega, aún no se había logrado hasta el 24 de diciembre. Las tropas de Estados Unidos revisaron los escondites de Manuel Noriega. Cuando se enteraron de que seguía en la ciudad de Panamá y conscientes de que todas sus rutas de escape estaban bloqueadas, Manuel Noriega se acercó al Monseñor Leboa en la Nunciatura Apostólica bajo el control del Vaticano. Se refugió en la Embajada de la Santa Sede en vez de huir a las montañas y empezar una guerra de guerrillas contra los estadounidenses. No queriendo arrastrar al país a una guerra agotadora, la BOA le permitió esconderse en la Nunciatura el 24 de diciembre. Los estadounidenses supieron de la presencia de Noriega en la Nunciatura en menos de media hora. Enviaron a la Fuerza de Tarea Verde y Policía Militar para bloquear el complejo y revisar cada vehículo que entrara o saliera de la Nunciatura. Washington inició negociaciones con el Vaticano para que liberaran a Noriega de la Nunciatura. El nuevo gobierno y una conferencia de obispos de Panamá pidieron al Papa Juan Pablo II liberar a Noriega. La presión sobre el Vaticano funcionó. El 3 de enero de 1990, Monseñor Laboa informó a las tropas estadounidenses que Noriega saldría de la Nunciatura. Noriega aceptó rendirse con la condición de poder usar su uniforme y salir de Panamá en secreto. A las 20:53, CMY fue esposado por las tropas estadounidenses y llevado a la base aérea Howard, donde fue arrestado por agentes de la Administración de Control de Drogas a bordo del C-130. Noriega salió de Panamá y fue puesto bajo custodia en la base aérea Homestead en Florida. A los pocos días de la invasión, el gobierno de Noriega en Panamá llegó a su fin. El nuevo gobierno asumió el poder, con Guillermo Andara, ganador de las elecciones de 1989, tomando protesta como presidente. La noche previa a la invasión, las tropas estadounidenses tardaron 3 semanas en pacificar el país y restablecer el orden. El 31 de enero de 1990 terminó oficialmente la Operación Causa Justa. Estados Unidos tuvo 23 bajas y 325 heridos. La PDF, por otro lado, tuvo bajas más significativas.
205 muertos y 1.908 capturados. Aunque los estadounidenses lograron un éxito total con la operación, fue condenada por muchos países. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución deplorando la agresión de Estados Unidos en el Estado Independiente de Panamá. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas condenó la invasión como violación del derecho internacional. Fue especialmente controvertida la fuerza que Estados Unidos utilizó para derrocar el régimen de Noriega. Había causado entre 300 y 500 bajas civiles y desplazado a otros 20.000 como refugiados. Tras la invasión, Panamá y Estados Unidos siguieron aplicando los tratados Torrijos-Carter. El canal fue finalmente cedido a Panamá, pero el país permaneció firmemente dentro de los límites de la esfera de influencia de Estados Unidos.